Hola, hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fuentes, estoy acompañado del historiador Cristian Chu, quien el día de hoy me acompaña para conversar y compartir la lectura del libro Metamemorias de Alan García. Eh, Esta idea de poder hacer lecturas a través del medio de Google, Google eh, parte de una iniciativa que ya ha empezado en realidad hace varias décadas, que en tiempos de la universidad nos reuníamos fuera de las aulas para debatir en torno a un libro. En todo caso, mucho de la lectura que hemos compartido han sido trascendentales para la formación de nosotros como historiadores, y siempre hemos tenido la compañía de un gran intelectual como es el doctor Peralta, y acompañado de numerosos historiadores jóvenes, ahora ya profesionales, como la doctora María Inés, el doctor Javier Ávila, etcétera, muchos otros historiadores, no solamente peruanos o antropólogos y de otras profesiones, peruanos y extranjeros que hemos debatido y conversado sobre temas de historia, lecturas de libros. Entonces, nuevamente hemos querido dar inicio a este ciclo de lecturas, donde la dinámica es muy sencilla, ¿no? Nos repartimos partes del libro y cada uno de los que están participando, que es de acceso totalmente libre, va a comentar algún capítulo y en cualquier momento, de repente cuando termine, uno puede comentar y puede ampliar la discusión. Entonces, dicha esas pequeñas palabras de inicio, quisiera dar paso a una lectura un poco más dinámica sobre el libro mencionado y especialmente sobre los primeros capítulos del libro. En este caso, extiendo mi saludo a mi amigo Cristian y a su gatito que lo acompaña. Este, Bueno, un gran saludo, amigo. Entonces, yo creo que te dejo la presentación inicial del libro. Y como ya sabes, en la lectura conversemos. La idea es conversar sobre esas primeras partes del libro, ¿no? muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, es un gran libro de metamemorias de ya el ex ya difunto Alan García. Aparte de lo triste y lo dramático que en los últimos meses de su vida pasó, indudablemente ha dejado una gran huella dentro de sus trabajos, de los múltiples trabajos bibliográficos que dejó, tanto de historia como una cuestión política, teoría política en sí. Fue un hombre muy versado a entenderse, no solamente en oratoria o liderazgo de un partido, que es el Partido Aprista, sino que indudablemente siguió las pautas de su maestro, que era Víctor Roy de la Torre, y que eso da un nuevo espacio que de los últimos grandes líderes y grandes oradores, ideólogos que ha dejado el siglo XX. Bien, yendo muy al punto en sí del libro, que es Metamemorias, eh, indudablemente el autor habla qué son, qué es, en pocas palabras. Eh, bueno, indudablemente que dice que es una imaginación o una memoria. Se pregunta, abriendo esa pregunta a la introducción de su libro, y que curiosamente no es una introducción, sino ya es directamente al punto del trabajo, o es una sombra, una ficción de lo vivido. Creo yo que esas preguntas que en sí engloban todo el trabajo que él ha tratado de hacerlo. Bien, para la metamemoria, él saca a relucir que no es ¿qué te puedo decir? No es una bibliografía de más, como está acostumbrado a las bibliografías clásicas,
sino que él quiere retroexcavar el interior de sí mismo, de sus propias memorias, ser algo, buscar el origen de su existencia y de su familia, de su identidad. Y eso le da una reproyección total, digamos, a buscar la causalidad de los recuerdos que él que lo llama vivencias. Bien, a todo esto hace un punto de Edmund Husserl, que es decir, que deja de lado el cuadro añadido y que comprende pocos recuerdos originales inconscientes. Él quiere decir que de todas las memorias, de la memoria en sí que él tiene en su cabeza, vamos a llamarlo así, él hace la selección principal de ello. No es todo un conjunto, sino una selección que sea lo más sustancial, lo más importante. Lo demás, pues, son anécdotas, son cosas variopintas que, por supuesto, adornan un poco la vida del autor y que no, para él no es una cosa importante. Lo sustancial, lo más importante, lo principal, es lo que debe resultar en este libro. Y claro que lo hizo, ¿no? La gran parte de todo esto, él comienza añadiendo, pues, que de sus vivencias más cercanas, más brillantes que puede decir, él tiene un concepto de emoción social. Y esta emoción social recae primero en su abuela, Celia, que lo pone... Pero tengo un comentario de esta parte que han leído, ¿no? Porque es interesante esa parte, ¿no? Esta parte inicial. Porque, por ejemplo, metamemorias, digamos, o sea, el mismo término no es una memoria, o sea, no solamente es un recuerdo, sino es traer todo, un conjunto de, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Es traer todo, ¿no? Un conjunto de experiencias no solamente racionales, sino también experiencias, digamos, de carácter emocionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la riqueza de repente, me da la impresión que esa es la riqueza del texto, en el sentido que, ¿no? Esa es la sustancia general de todo ello, ¿no? No es, como digo, no es una bibliografía más, sino que es la biografía concentrada, la sustancia pura, la esencia de todo lo que engloba su forma de ser. Ya, esto, ¿no? Y claro, y eso está bien porque, ¿sabes qué? Estaba pensando en que, por ejemplo, la obra comporta, por ejemplo, como te había dicho, no solamente la idea racional, sino también la idea emocional. ¿Y esto qué implica? Esto implica que la forma como él construye su narración, ¿no? Las metamemorias, no es la misma forma como otros han construido una historia, digamos, biográfica, ¿no? Haciendo comparaciones paralelas, sino que él lo sumerge a un grado de intimidad total humana, ¿no? Entonces, la historia no resulta una historia, digamos, cronológica, lineal, sino que es una historia que salta por tiempos diferentes, ¿no? Claro, siempre aglomerado bajo lo que tú bien decías en sus memorias, pero que esto implica que su narración es una narración que podríamos llamar un poco moderna, en el sentido que tiene una libertad de uso del texto para poder expresar lo que él necesita decir. Y sus saltos en el tiempo, sus regresiones, sus avances, entonces son interesantes para poder comprender la forma como él escribe en este texto, ¿no?
Así es. Bueno, ahí yo quería hacer siempre esta parte porque sí es importante, ¿no? Es importante. Y aparte de eso, recuerdo también esa partecita donde él decía de que la memoria, la memoria lo lleva a una categoría, o sea, metamemoria, o la memoria, el recuerdo, lo lleva a una categoría que va más allá de simple recuerdos pasivos, ¿no? Sino que es una memoria politizada, ¿no? Claro, Es una memoria politizada, porque es una memoria que para él dice, que él señala que es una memoria, que toda memoria o que todo recuerdo en realidad es un proyecto, ¿no? Y un proyecto de ver el futuro, ¿no? Y entonces, y es interesante porque es cierto, ¿no? Porque es válido, ¿no? Es válido, ¿no? Porque uno recuerda sus experiencias, etcétera, porque quiere contener o tomar o decidir sobre algo, ¿no? yo Entonces, considero, yo considero el punto que él, en este concepto, él quiso, digamos, plantearse, o sea, planteó la idea que sus recuerdos más interesantes, más concentrados, o sea, por qué se consideró un partidario, un luchador social? ¿Cuál era la idea? ¿Cuáles los genes? Que él buscaba entender cuáles eran los genes, por qué le nacía esa cuestión de lucha social y de equidad. Entonces, él tuvo que reflexionar por qué. Bien, es muy sabido que su familia, digamos, eh, tiene una gran conexión con el partido aprista, y es indudablemente, pero a raíz de eso, ¿cuál es el origen más? Y acá recalco, digamos, justamente que los puntos que él une es primero la abuela, que es Celia, que era una organizadora, una organizadora, su padre, Carlos, que en realidad no tuvo mucho contacto con él, pero él sí veía, digamos, la organización, lo organizado, lo recto, lo leal hacia un partido y la lucha. Y claro, él mucho da como punto también de partida también a la visión de ella de la Torre, porque después de mucho tiempo fue parte del grupo de jóvenes apristas y que estuvieron con él y aprendieron, escucharon las viejas ideologías, las luchas sociales, y fue empapándose de ese punto de partida, ya que su abuela misma fue protagonista del inicio del APRA. Y entonces, he aquí que esos tres componentes tienen marcado su vida. Su abuela, que lo cobijó, lo arropó, y las primeras palabras que escuchó no es un cuento, no es un cuento infantil, como siempre los padres cuentan a los niños antes de dormirse, sino que él escuchó de boca de su abuela las propuestas socialistas, y entonces, de aquella época. Entonces, él en un principio no entendía por qué la abuela hablaba de ese término, para que él entendiera, pero al tiempo comprendió efectivamente que ese era el inicio. Tal vez un poco extraño, pero comprendió que ya le empapó. Y por supuesto, Alan García tenía un gran respeto a su madre, que a pesar de ser joven, tuviera él, nunca lo dejó de lado, sino que, a ver, lo que sucedió es que su madre lo entregó a su abuela para que la cuidara, porque ella tenía que trabajar y que también tenía responsabilidades políticas. Entonces estamos viendo que en todo lugar de que él vivió, se vivía ese clima de justamente de ideologías, de pensamientos, de luchas sociales, y él se empalmó. Entonces se le creyó algo muy claro. Ajá, acá hay algo que tengo que entender
tengo que asimilarlo y tengo que posteriormente ejecutarlo. Ya se le quedó en el alma en eso. Y vio en el transcurso del tiempo al padre apresado, justiciado, pasó gran tiempo en prisión, pero no encontró en él un papá cariñoso, afectivo, esto no, sino que encontró un padre disciplinado, un padre ideolizado, luchador, y que siempre estaba al pie, digamos, del cañón, como se puede decir. Entonces, él tomó esas características de un liderazgo. Claro está, ahí viene a la Torre la conexión final, que él es que le da el matiz a lo que él podría ser en un futuro, un líder, y creo que no es. Entonces, acá, en estas partes, lo que hace es establecer pautas necesarias para comprender por qué esas etapas que él tiene de la abuela, del papá y de Aya de la Torre posteriormente, fueron las pautas que han marcado su vida tan, pero tan profundamente, cada uno en su etapa. Y es que eso es lo que quería dar a entender, que no es una biografía más, sino que son capítulos de su propia vida, de su estructuración, y que a la vez esto va a servir para una reflexión final, que indudablemente es qué es lo que es en realidad. ¿Qué es? ¿Un líder o es un político? Entonces, es un poco interesante porque al final te deja esa sensación que él es todo eso, ¿no? Pero más lo ven el aspecto político, porque él, bueno, en su juventud, en su racionamiento juvenil y esas fuerzas, él mismo reconoció que cometió errores y que le costó caro y le avergonzaba haber cometido tantos errores, y lo subsanó posteriormente. Al margen de ello, pero no dejaba de ser un hombre intelectual, un hombre organizado, estructural, y que al final de su gobierno y a la edad de lo que se llama la edad de la reflexión, él comprendió que ya su camino político terminó, y lo que él quería en ese momento es la reflexión, la maduración de las ideas, sacar lo bueno y botar lo malo, y poder enseñar como Víctor Raúl Aya Torre hizo con ellos, y hacer una nueva generación de pensadores políticos. Bueno, lamentablemente a nuestro punto de ver no ha llegado a esa meta, pero da a entender que sí es el pensamiento final que quiso demostrar. Ahora, lo que hay que hacer es que en este punto él habla de la reducción, de una supuesta reducción de ideas, de ideas o mensajes dentro de su concepto biográfico. Él trata de eliminar las cosas superfluas y concentrarse en el contexto netamente estructural, de cómo hacer comprender a las personas las distintas etapas de su vida, cómo se forjó, por qué lo hizo, en qué circunstancias lo dejó para el posterior cambio de etapa. Y indudablemente él se plantea, digamos, que hay muchos actos que son muy simbólicos. El acto simbólico de estar con una persona mayor le da la capacidad de entender esa madurez tan preclara, y que le da esa sensación que él ha hecho lo mejor, ¿no? Y que no deja nada al azar a la fin. Entonces, él ha recogido lo mejor de sus etapas, y que al final no tiene nada que preocuparse y de angustiarse, porque tomó un camino justamente de esa reflexión, de lo mejor de las personas de ese periodo, él absorbió la sabiduría de las etapas de su abuela, de su padre, y por supuesto allá de la Torre, ¿no? Entonces, esos conocimientos maduros, fuertes, él lo embuyó y entendió cuál era su rol de líder, rol de político, rol de luchador social, de persona humana,
Entonces, esos caracteres han marcado y siguen marcando dentro del rubro de su personalidad. Y es justamente lo que él indudablemente muestra en su libro, ¿no? Entonces, para él, digamos, en el pasado, futuro y presente también existe, sin esa regla de pasado, tiempo, pasado, presente y futuro, pues indudablemente existe también es una tesis y una antítesis de su vida, de su pasado, y cómo combinarse, digamos, en lo consciente, de lo consciente y el inconsciente colectivo que él ha podido observar, que mejor dicho, ha captado, ha absorbido. Todos esos parámetros, esos paradigmas, indudablemente sociológicos y psicológicos, han dado, digamos, la maduración con el tiempo de la reflexión de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo yo demostrar a los demás? ¿Mi vida de político? No, quiero demostrar más allá de lo político la visión de un futuro, ¿no? Pero, ¿se truncó el futuro? Sí, pero eso no significa que él está en condiciones de demostrar que la historia todavía no ha terminado, digamos, su posición, sino que, como decía, pues, Fidel Castro en el juicio en Habana, la historia me juzgará, ¿no? Entonces, a él ya la han juzgado de muchas formas negativas, pero el verdadero juicio indudablemente está por llegar con el tiempo, a entender, digamos, dentro de su libro en sí, cuál es el mensaje final que él quiso decir, quiso dejar como un futuro, como una promesa, como un legado. No es un legado cualquiera, sino es un legado de ideas, de pensamientos, de vivencias propias, que a la vez enriquecidas, digamos, con la dureza de los tiempos, con las dificultades y la fortaleza que él tenía convincente, que no era una persona débil, sino que siempre ha sido rodeado y protegido y alimentado una fortaleza de esos viejos líderes, luchadores, que le dio el temple necesario para poder sobrevivir en nuestros tiempos. Esa es, digamos, la sustancia, digamos, que él mantiene. Ahora, vamos al concepto más importante, que es el capítulo 2, que habla sobre la arqueología emocional. Él habla mucho de esto. ¿Cómo llamamos arqueología emocional? Pues indudablemente él propone, digamos, comience una vida del principio de la emoción. Él quiso buscar cuál es el inicio de la emocionalidad. ¿Qué cosa, por qué la emocionalidad es mucho más fuerte que la razón? Entonces, en esa lucha encuentra, digamos, que en todo acto político hay un acto humano y no se puede separar de lo humano de lo político, siempre están de la mano. Pero la madurez, la fortaleza hace que esta persona política y humana sea una sola y sea sólida. Bien, en este punto existe el punto inicial de la maternidad, el lado materno, el lado, vamos a decir, femenino, que él se alimentó, y no solamente de la mamá, sino que de la abuela misma. Podríamos decir, desde un punto de vista no machista, que Alan García sí vivió dentro de una comunidad feminista, maternal, ¿no? En que el que tomaban las decisiones tajantes y puntuales no hacía el varón, sino la madre, tajante y puntual, cómo se tenía que hacer, y se hacía con una fortaleza única que las mujeres de antaños han tenido. Y eso es justamente que Alan García absorbe, comprende de su más tierna edad, que le marcó las acciones posteriores a su vida. No encontró una abuela cariñosa, como dije al principio, no una abuela cariñosa que le mimara, que le daba cariños, no encontró en eso, sino que encontró una mujer fuerte, decidida, lista para las acciones,
y que le enseñaba una cuestión muy rara en aquellos tiempos, a ser humano, a ser servicial, servir a los demás. Esa cuestión, aunque parezca mentira, hoy se hace, pero en los años 20, más o menos aproximadamente, una mujer ser humanista era un pecado, y que si bien ella era cusqueña, indudablemente, a ver, ella se volcó contra las tradiciones machistas cusqueñas, se rebeló, fue la primera acción que ella tomó la abuela, la rebelión personal de no ser sometida como las demás mujeres, sino que ella quería ser independiente. A razón de ello, se fue forjando dentro de un colegio religiosos, aceptó la fe católica, nunca la abandonó ella, igual que su madre, pero nunca dejó de lado ese acto rebelde, de no ser conformista. Eso mucho lo esgrime Alan García, ¿no? La rebeldía, pero ¿por qué la rebeldía? Es que era una mujer que no le gustaba ser conformista, tenía que salir, romper los esquemas, porque ella entendía que algo más flotaba en el aire y que buscaba una revelación. Es el otro punto. Bueno, en todo esto, en este punto... Aquí sí importante lo que hoy tenemos, ¿no? Aquí sería un bonito debate con el tema del género que maneja muy bien Manuel, para entender un poco a la mujer y a la familia prista, y realmente a las familias apristas, ¿no? Porque internamente era el colectivo, o sea, eran los símbolos que creaban, los que formaban esa identidad familiar y sobre las cosas se iban construyendo, ¿no? Y eso ya hacía pequeño, pero esa orientación que le dio Celia al, ¿cómo se llama?, proporcionarle lecturas y la capacidad rápida de él de poder reflexionar. Y lo que es más, debo decir que gran parte de su libro de Alan García no solamente está orientado, o sea, no es un libro biográfico tipo literario, sino que es un libro de carácter filosófico en esencia, ¿no? Entonces estamos viendo a un personaje que se maneja, que busca, digamos, las esencias más básicas, o las esencias más profundas sobre las cuales, digamos, el comportamiento humano se va desarrollando para poder tomar una posición, ¿no? Y no confundirse, digamos, en la oscuridad de las pasiones, el inconsciente o de la racionalidad misma, ¿no? Es que es bien interesante todo esto para entender esta formación, ¿no? Mira, qué curioso. Ahora que en esta lectura del capítulo segundo, que habla sobre su abuela, debo afirmar personalmente en mí que es un caso muy parecido al mío. La diferencia es que lo siguiente, a ver, mis dos abuelas, paterna y materna, digamos, eran las cabezas de la familia. Ya, eran las cabezas de la familia, que parezca mentira. Mi abuela, ambas eran amas de casa, no eran intelectuales, pero tenía una intelectualidad muy particular. Era, digamos, el desafío era cómo mantener un hogar, la férrea voluntad que cada uno de sus hijos e hijas tuvieran esa fortaleza de seguir adelante, ¿no? Entonces, ella, tanto por lado paterno y materno, influyeron a sus hijos a ser libres. ¿Libres de qué? De adjetivos calificativos, que fueran chinos por un lado, o que fueran muy blanquitos por el otro lado, que si bien no había mucha plata, pero había mucha capacidad e imaginación. Ambas eran la imaginación. Ninguno, tanto mi padre como mi madre, nunca se han achicado ante los retos, ¿no? Siempre han sido fortalecidos. ¿Por qué? Porque justamente ante las necesidades, muchas cosas las hace más fuertes. Coincido que en ese sentido que Alan García, ante las muchas dificultades, sea, vamos a decir,
cariñosas, de esto, mejor dicho, a falta de un afecto, él se fortaleció por las durezas y fortaleza de su abuela, de su padre, en la cual les dio un espíritu de lucha muy fuerte y que ninguna otra persona podría hacerle tumbar, porque ellos se levantarían y seguirían la lucha. Esa es la cuestión importante del núcleo familiar de él. Y creo que muchos más, claro está. A ver, es importante decir que desde 1910 al 20, su abuela Celia, vio todo el transcurrido de los grandes movimientos sociales que hubo no solamente en el Cusco, sino en Arequipa, porque posteriormente se fue a Arequipa, se autoauxilió, mejor dicho, ya que en el Cusco lo veían de mala forma a ella, como una rebelde. Ella se autoauxilió, se fue a vivir a Arequipa, a trabajar en Arequipa, teniendo 16 años, y fue a un convento a trabajar y estudiar, y es ahí donde hace el primer contacto. ¿Cuál es el primer contacto? A un joven Aya, estudiante universitario, brillante, potente en su mensaje, muy líder, en la cual él se entusiasmó por esa llegada de una persona tan joven y que tenía las mismas ideas concluyentes. Posteriormente, al paso del tiempo, ya por los 20, en sí, se vuelve a encontrar de nuevo en Arequipa. Y en Arequipa, acá ya viene otros factores. Ya Aya de la Torre ya es un líder nato del partido aprista, ya crea el partido, ya está en vista del partido aprista, creo que es el 23 que se fundó, pero ella entiende que él es el líder nato del partido, el líder juvenil que necesita un país, una transformación. Pero acá hace unas características muy curiosas, ¿no? Ve a Aya de la Torre el líder natural, el caudillo, el hombre que puede llevar a las grandes masas, a las grandes luchas sociales, porque él es la potencia, él es el cañón que hace tronar y que las grandes huestes van a su llamado y hacen la lucha. Pero a la vez, qué curioso, lo ve un líder presente, se va a su forma, y que todo esto ve en un aspecto importante. ¿Quién? Al Cachorro Suane. Al Cachorro Suane lo ve como un líder, sí, pero era más humano, más cariñoso, menos, no frío, pero era más humano porque lo veía que él se acercaba a los demás, los abrazaba. Ella sentía, yo el Cachorro Suane lo siento más humano, más cariñoso, más amigo, más hermano que el líder. El líder es el líder. Yo debo seguirlo porque él es lo que es importante para el partido. Y a Luis Alberto Sánchez, curiosamente, lo considera un ser frío, un personaje frío, un personaje intelectual, sí, brillante, sí, pero muy distante de los grandes pensamientos de Aya y del cariño y fervor que tiene el Cachorro Suane. Pero de todas maneras le tiene respeto. ¿Por qué? Porque su pensamiento es lúcido, pero no es muy cercano a las masas populares, ¿no? Y ella indudablemente hace, digamos, el contexto que... Aprovecho que saludo aprovecho, ¿me escuchas? Hola, Manuel. Ya, bueno. ¿Qué tal, profe? Sí lo escucho. Buenas tardes. Como te digo, esto es un poco más libre, como es un poco más compartir las lecturas. Cristian estaba poniendo parte de los primeros capítulos y yo quería hacerle un comentario sobre que es interesante porque el libro también muestra un poco las fracturas internas de la persona, ¿no? Bueno, las fracturas normales, generacionales, pero también las fracturas, digamos, ya ideológicas, de pensamiento y también del cambio del contexto, ¿no? Entonces, digamos,
tener, digamos, cohesionado un partido, ¿no? Es en realidad toda una lucha interna de pensamientos, de ideas, de cambios, de nuevas reformulaciones, que es lo más interesante que tiene el APRA, ¿no? El APRA en realidad pues, es una serie de escuela política, ¿no? Entonces, y al ser una escuela política, ahí tú tienes la respuesta a la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Por qué la pregunta muere? Claro. Porque tienen lecturas permanentes de la realidad, tienen cuadros intelectuales de gran trascendencia que han sido formados en las mejores universidades peruanas y que digamos y que ahora las podemos apreciar a través de este libro, ¿no? Y ahí, digamos, de ahí que hay que entender toda esta visión que tiene Adam sobre el tema, ¿no? Es interesante porque, mira, hay otro punto. Acuérdate en el sepelio de Alan García, que lo hicieron en la Alo Magna, sí. Había un cuadro muy, muy triste. ¿Estuviste? ¿Fuiste? Sí fui. Pero fue un rato pasé porque ese tenía que ser. Pero sí, vi el cuadro. ¿En qué sentido? En que estaba la mamá con sus nietos, ¿no? Y se le vio ya una mujer ya quebrada emocionalmente, ¿no? Pero aún mantenía ese espíritu de lucha, pero ya la muerte de su hijo, indudablemente lo veía como su hijo único y querido, y que a ella enterrarlo a su hijo por una muerte tan rara, extraña e ilógica, demostraba que a pesar que la mamá no estuvo muy al cuidado de él y de sus hijos en sí, él sobre todo habla mucho de un aspecto de la obra, habla también del respeto a su madre, aunque a ella lo veía lejana, pero comprendía que esa lejanía era una cuestión no por falta de amor, sino que ella estaba consagrada al servicio del partido y de una causa. Entonces, con el tiempo, Alan García comprendió ese trabajo intelectual de su madre y comprendió pues que su madre no era mala en sí, no que era falta de sentimientos, sino que ya tenía prefijo cuál era su misión, igual que su padre, y que el único, bueno, vamos a decir, entre comillas, cariño que ella recibió era por parte de la abuela, que le enseñó a caminar, vamos a llamarlo así, no de una forma física, sino de una forma intelectual, de que él se tenía que formar de una forma distinta a las demás personas. Me atrevería a decir hasta mucho más que sus hermanos, ¿no? Tanto que Carlos y su otra hermana, me parece, que en realidad sí son parte del partido, todo lo que quieras, pero no tienen esa resonancia que tuvo Alan García, ¿no? Entonces, da a entender que Alan García fue destetado, entre comillas, y fue alimentado con la cuestión de la racionalidad, del pensamiento, de la reflexión, y que con el tiempo eso maduró y reflexionó, y al ocaso de su vida fue mucho más fecundo en su producción literaria. Escribió libros, puso información, dialogó, demostrando que una capacidad inacabable de información y de querer dar a conocer el nuevo pensamiento social, ¿no? Y que esa era su única lucha que tenía que terminar. Ya lo demás ya lo había dejado, fue un mal sueño, un buen sueño, no lo sé, pero él tenía ya pensado que ordenar, difundir y reafirmar el pensamiento social que ya la Torre en los años 20 ya había comenzado a trabajarlo. Él quería dar ese nuevo impulso a una nueva reverdecimiento de la lucha social como ya lo había hecho ya y planteado allá de la Torre, ¿no?
creo yo que hasta ese punto de vista hay que darle mucho crédito a Alan García, y la memoria lo resaltan mucho de ese lado. No creo yo, a mi modo de ver, que no exista, que no haya exageración en sí. Lo que puedo ver que existe, digamos, dentro de los contextos es que hay un cierto matiz poco dramático, un poco estructurado, en forma muy, muy concisa en su formación de pensamientos, pero desde un punto de vista es una buena reflexión que él ya comienza a difundir, como dije, por segmentaciones, ¿no? Creo que tú, me parece, tienes la segunda parte y creo que va a empatar con lo que he comenzado. Sí, gracias, Lisa, está bien, sí. En realidad voy a tratar de ser un poco más breve, y como habíamos comentado al inicio, la idea del taller de lectura es compartir, dialogar, que todos podamos leer una parte del libro y podamos intercambiar ideas y así enriquecer finalmente la visión de la lectura, ¿no? Entonces, ahora no, la idea no es terminar el libro completo, es solamente provocar esta lectura para poder continuar con otro libro dentro de unos 20 o 30 días, ¿no? Parto entonces de la segunda parte del libro, pero segunda parte, tercera y cuarta parte, pero de forma muy genérica, en el sentido de que me reafirmo en lo que había mencionado, que el APRA en realidad sí es una escuela política, ¿no? Y que prácticamente en esta escuela política lo que prima todavía son los ideales de la libertad que fue promovidos a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces, a partir de esa óptica, tú puedes entender no solamente la preferencia, sino el apego intelectual que tiene Alan García por Francia y por gran parte de la intelectualidad francesa, ¿no? Que la conoce muy bien, no solamente por haber vivido, sino por la conoce muy bien, ¿no? Claro. Sobre este tema me gustaría, no puedo dejar de leer algunas frases que realmente son extraordinarias y que son orientación, incluso para historiadores de formación o cualquier científico, ¿no? Que es una reflexión filosófica y política que es extraordinaria. Y dice así, miren, esa es la postura de Alan, ¿no? Dice, mi fe es que si fuera cierto que la ley del más fuerte es la más primitiva de las leyes entre los humanos y que la naturaleza es de derecha, entonces la política humana deberá ser de izquierda. Y el equilibrio y saldo de ambas será la historia. Claro. O sea, es un resumen Es muy profundo, trascendental. Así es. No solamente de dar una dinámica, digamos, a lo que es la historia, sino de entender la actividad de los mismos historiadores, que es realmente lo que nosotros hacemos, y para no solamente filosófico, sino filósofo y histórico, ¿no? La cuestión es que Alan García, mira, si bien es cierto, él se ha empapado con la historiografía francesa, que ese punto lo has tratado muy bien, no hay duda que él ha comprendido el pensamiento filosófico en realidad. Para entender estas cuestiones hay que entender la filosofía y comprender, digamos, su esencia. Y él lo maneja perfectamente, ¿no? Sí. En todas sus exposiciones explica profundamente el pensamiento, cosa que hasta la fecha no he visto otra persona, salvo, claro está, Luis Alberto Sánchez, que es un excelente orador pero digamos, lo que pasa es que Alan García está en un nivel distinto, ¿no? Yo creo que su nivel, bueno, si lo fuéramos a ver dentro del pensamiento, vamos, estratégico y político, ¿qué es lo que es? Estaríamos viendo digamos, a pensadores, o sea, pensadores como Maquiavelo, la guerra, Sun Tzu, Clausewitz,
y el libro de Alan García es una revisión de las estrategias políticas que deben tener, que los políticos deben realizar permanentemente para dominar. Y aquí o sea, me vuelve a sorprender varias cosas, me vuelve a sorprender porque, bueno, cuando hay un análisis político, incluso eso me lo comentó nuestro amigo Axel, historiador que analiza la historia del fútbol, él me decía que el fútbol es analizar la posición que tienen los jugadores dentro de la cancha dentro de un determinado tiempo y que uno debe saber cómo conjugar las posiciones para poder anotar. O sea, son estrategias políticas, ¿no es cierto? Y realmente era como Alan García era un aficionado, me imagino, al tablero de ajedrez occidental. Lo que me motiva y me sorprende más son sus reflexiones, que no solamente lo miraban por un racionalismo lógico y estratégico, sino que incluso iba por otros tipos de orientaciones, como también de el Oriente, ¿no? Y de ahí sus interesantes reflexiones que dan para poder entender, digamos, cuál es el pensamiento oriental y cómo, por ejemplo, juegos como el Weiqi, como el I Ching, etcétera, que son otro tipo de formas de ver el juego de más paciencia, digamos, contradicen no solamente ese tipo de pensamiento occidental que divide y separa, y mientras que los chicos están apareciendo en el escenario político del juego, ¿no? Entonces, digamos, ese nivel de reflexión, de oportunidad de la estrategia política y del quehacer político de la realidad política es lo que, digamos, el libro, en la biografía, realiza, ¿no? En realidad, la metamemoria es un manual político completo. Exactamente. Yo creo que es un manual político de la historia política del Perú. Y es interesante, pero así como que es interesante, dile, ya algo me quería decir en este curso. No, sí, es interesante porque desde el punto de vista que él arranca con una cuestión, digamos, de vivencias personales, está haciendo una especie de microhistoria dentro de sus grandes memorias. Entonces, en cada etapa que él pone en ese capítulo, es parte de un contexto de filosofía de vida y de contexciones. En fin, todo esto va de la mano en que él tiene un gran concepto de cómo es la política real. O sea, no estamos hablando de un pensador político de más, sino que ya es una persona, ya de por sí, creo yo, el único que entendió cuál era la faceta y que quería allá de la torre una proyección política mundial o latinoamericana, lo comprendió, lo asimiló, pero ¿cuál es el punto? Que él ya desarrolló su propia iniciativa de trabajo, de su proyección social, política, y todo eso lo que dejó, inclusive hay que estar revisando más que nada lo que son trabajos geopolíticos o teoría política que la hacía, vamos a encontrar que su contenido en sí es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Yo a mi modo de pensar, tiene una proyección muy amplia y que todavía estamos comenzando a raspar, digamos, el pensamiento ideológico y político de Alan García. Y esto va a llevar a consiguiente varios trabajos de investigación, discusión, paneles para poder entender la magnitud del pensamiento que él tuvo. Exacto. Y de toda la información, digamos, vamos a decir, privilegiada que él tuvo, ¿no es cierto? Porque no solamente como presidente de Estado, él tuvo acceso prácticamente a toda la información generada por el Estado, ¿no? Nosotros tenemos claro, mientras que nosotros tenemos información limitada, bueno, uno sabe que investigar, por ejemplo, en ciertos lugares del Estado
la información en teoría es acceso público, pero tú sabes que hay información que es muy sensible que nosotros no lo manejamos. Entonces, y sobre todo cuando son de expresidentes. Entonces, son informaciones que no hubieran llegado a los historiadores como dato de información si no hubiera sido porque están plasmados en este libro. ¿No es cierto? Entonces, aquí también hay que rescatar otro elemento más. Entonces, ese elemento, digamos, de la historia oral que hay en el trasfondo de la historia del siglo XX, pero no una historia oral porque esa gente no haya estado preparada políticamente o intelectualmente o que no haya sido, sino porque estratégicamente no convenía decirlo. Exactamente. No, están en el acto de clandestinidad, no podían dejar testimonios de, digamos, de las acciones o de los lugares que ellos ocupaban, ¿no? No podían dejar testimonio de las acciones políticas que tomaban en secreto o detrás. Entonces, en cierta manera, hemos entrado a sospechas, anteriormente se ha sospechado mucho, pero ahora tenemos más confirmaciones sobre la dinámica histórica. O sea que nadie puede escribir una historia de Perú si no tiene la lectura de Alan García dentro de sus investigaciones. O sea, si no lo han leído. Porque no se puede tener historia del siglo XX si no es Alan García. Yo pienso que sí. Mira, y yo me atrevería a decir que él, en este poco tiempo que ha estado, me hubiera gustado que esté mucho más tiempo en vida, porque qué sorpresa nos daría, ¿no? En fin, pero el material bibliográfico que él ha hecho hasta la fecha es indudablemente muy valioso, muy rico, que, como repito, estamos comenzando a raspar solamente las orillas, porque hay en sí una gran cantidad de cosas que es para estudiar, dialogar, debatir y así poder entender el pensamiento que él tiene. No es un pensamiento fuera de foco, no, es un pensamiento muy claro, muy sustancial y que poco, lamentablemente, le damos mucha importancia a su mensaje, ¿no? Porque consideramos, pues, no, es el otro. Yo pienso que es muy lúcido y me parece que en este libro en sí, Metamemorias, perdón, es lúcido en su forma de inducirnos a una reflexión de esto, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo no quiero disminuir, no quiero disminuir en ningún sentido el papel del papá de Alan García, don Carlos García Roncero, mi Benito Raúl, al solamente centrarme en él, hablando de los dos capítulos, del tercer y cuarto capítulos, ¿no? Pese a que ellos son el objetivo central. Yo creo que realmente Alan García los toma ellos como elementos iniciales propios, locales, para poder construir su propio marco político, ¿no? Su propio marco de reflexivo, teórico, para poder llegar a comprender, digamos, el Perú y el quehacer político, ¿no? Claro. Ahora, Sí. dime. No, me refería al punto es que el papá, o sea, Carlos García, indudablemente fue un militante leal, es un militante, digamos, responsable de su misión política. Y él fue, digamos, miembro del miembro del Partido Aprista en Arequipa. Indudablemente fue una persona, digamos, moralmente solvente, o sea, Alan García nunca ha hablado mal de su padre como una persona desviada en la cuestión económica, no, sino que él lo veía como una persona derecha, disciplinada, trabajadora y que seguía, digamos, los lineamientos del partido, más que su familia, ¿no? Entonces, el papá abrazó la convivencia con el partido
y en un principio veía por qué su padre se enfrentaba más al partido, adquiría más responsabilidad al partido y se quedaba con el partido, y en vez de compartir sus momentos con la familia. Y ese punto después le entendió que justamente por eso el partido creció, se fortaleció, y comprendió que un militante tenía que ser responsable, organizado, instruido. Entonces, solamente con un lineamiento, ¿no? Servicio al partido y servicio al país, ¿no? No existía otro planteamiento más. La gran familia era el partido. El gran padre ha sido Víctor Raúl, ¿no? Y todo el mundo se alimentaban, tomaban la leche o sea, vamos a decir, de la ideología del pensamiento del gran maestro. Y esas cosas, digamos, ya comenzó a armar, a entender y comprender. Y claro, le dio el espacio al padre. Bueno, decía, si mi padre no hubiera sido como es él, y no hubiera gente como él, ¿qué sería el partido? Desaparecería, ¿no? Entonces, el sacrificio del padre en el hogar se fortaleció, digamos, con el engrandecimiento del partido, y por supuesto, él ingresó al partido y comprendió el trabajo de hormiga que hizo el padre para construir lo que es el partido aprista, ¿no? Esa es la forma como él agradece, digamos, el sacrificio paternal, ¿no? Al servicio de los demás, y no al servicio de su familia, y que ese pensamiento, para unos un poco extraño, él lo entendía como una entrega al trabajo colectivo, y eso es lo que comprendió e hizo. Curiosamente, hizo lo mismo, y en algunas entrevistas que llegué a escuchar de él después del exilio, él decía que efectivamente cuando era el primer presidente de la República, había dejado un poco de lado a su familia, y tal vez no era muy poco afectivo, pero a raíz que fui exiliado, comprendí que ya tenía tiempo, tenía que comprender a mi familia, y tampoco no podía desviarme tanto como mi padre hizo, ¿no? Y se dedicó a su familia, al estudio, a la meditación, y dijo, bueno, este exilio me sirvió justamente para unirme más a mi familia y darle a entender a mi familia que todo el trabajo que estoy haciendo es también parte para un futuro próximo de ellos. Y creo que no se equivocó desde un punto de vista, ¿no? Entonces, está repitiendo, creo yo, el punto de partida que comenzó con su abuelo. Claro, en el primer punto era que los padres, vamos a decir, entregaron a la abuela para que lo cuidara, mientras que ellos se dedicaban a la organización del partido y a la enseñanza del trabajo. Y él ahora, con sus hijos, se convierten en el abuelo, se convierte en el padre, ¿no? Se convierte en todo. Entonces, en todo ese concepto los engulle, los apapacha, vamos a llamar así, y los inculca justamente en esa labor que por muchos años, desde muy pequeño, fue inculcado. Pero ya, claro, de otra forma, de otro estilo, ya mucho más amigable, mucho más vivencial, mucho más hogareño, pero nunca dejando de enseñar, de explicar, de las reflexiones que le ha llevado la madurez y el tiempo, digamos, sufrido en el transcurso de su vida pública. Claro. Bueno, es muy cierto, ¿no? O sea, la figura del papá es muy trascendental, ¿no? No solamente por su estilo de hacer política estoico, y que el mismo año lo llamaba Fray Cartufo, ¿no? Por su, digamos, serenidad, ¿no? Su forma de trabajo organizada, etcétera, ¿no? O sea, es un personaje central también en la formación de un intelectual, o sea, no solamente Celia, él ya forma, digamos, esta estructura base política sobre la cual soporta la García. Pero bueno, vamos un poco más allá de repente, y como te había mencionado, hay parte de la historia que toca Alan García, y que debo admitir que para los historiadores a ver, es
es riquísimo, ¿no? Es riquísimo y que, digamos, menciona la fuente quien se lo dijo y esto nos permite hasta reescribir parte de la historia. Él mismo ha hecho de historiador, o sea, es historiador por la práctica y ha comenzado a reescribir la historia, ¿no? Pero no una parte de la historia, ha hecho una historia, digamos, de largo aliento y solamente para resumir esas estrategias, esa necesidad de ver, buscar al político, de ver al estratega, de ver digamos, al elemento que mueve la dinámica del Perú, ¿no? Que dirige el Perú, es que se va hasta la conquista, ¿no? Y desde la conquista él comienza sus estudios para entender las tácticas de Pizarro, ¿no? Sobre Atahualpa, ¿no? Sobre Huáscar, etcétera, y cómo él, por ejemplo, le dedica todo un libro, ¿no? Sobre Pizarro, rey de la baraja, ¿no? Y él, por ejemplo, lo sintetiza ahí, ¿no? Pero no solamente, ojalá fuera solamente eso, él va mucho más allá y hace un paso de análisis incluso al papel de activación que tiene hacia Bolívar, ¿no? Pese a las críticas que, ¿cómo se llama?, que subyacen, digamos, algunas decisiones que él haya tomado. E incluso hay una promesa, y que creo que él ha reunido investigación, o sea, parece que ha reunido bastante archivo acerca del papel político que tuvo San Martín, ¿no? Y que todavía merece, creo, una revisión. Es interesante poder ver cuál sería su apreciación sobre San Martín. Muy aparte, en ese proceso de hacer la reescritura, él analiza no solamente el papel de Piérola contra los notables, digamos, que se ejercieron durante el periodo del Guano, ¿no? Y el Partido Civil rescata la figura de Piérola, ¿no? Así sencillamente va por el gobierno de Leguía, va por el gobierno de Odría, etcétera, incluso va analizando el pensamiento político de Fernando Bernabé, ¿no? Y es interesante una especie de chisme, una especie de comentario que hace un sociólogo francés, ¿no? Que es François Bonca, el cual le decía que Víctor Raúl es un ideólogo y un conductor religioso, mientras que Bernabé es un político, ¿no? Entonces, esas agudas apreciaciones que él va teniendo sobre Víctor Raúl, no más como un pensador, un teólogo, una persona que va reflexionando sobre un proceso político. Analiza no solamente el contexto de estrategias políticas que se va dando en la historia peruana, sino incluso en la misma Francia, ¿no? A través de François Mitterrand, ¿no? Y sus diferentes etapas en el gobierno. Lo mismo hace con Perón, y que él conoce en Francia y en ese proceso es curioso lo que le responde, creo que le dice algo que sobre el papel de los militares en el poder, y le dice, no se preocupe, le dice Perón a Alan García, le dice, los militares en el poder son como el pescado, ¿no? Se pudren por la cabeza. Qué interesante. Y qué interesante frase, ¿no? Y toda una lección de no solamente de serenidad, de espera, tranquilidad política, pero sino también de táctica, de estrategia para en el momento adecuado tomar el poder, ¿no? ¿Qué es lo que él, en cierta manera, critica a Víctor Raúl cuando en el 77 o en el 63, o sobre todo en el 77 también, cuando Víctor Raúl pudo haber tomado el poder tras los paros generales que se organizaron en Cuba. Él pudo haber tomado el poder, pudo hacerlo, pudo haber destruido, digamos, tomado fácilmente, pero sin embargo no lo hizo, ¿no? No lo hizo, ¿no? Entonces, y sin embargo, Alan García es un político, ¿no? O sea, a él, si le hubieran dado una oportunidad como esa, él posiblemente no lo hubiera desperdiciado, ¿no? Porque de hacer política es política. Es curioso, yo veo desde este punto de vista a dos
puntos muy distintos. Primero, Aya de la Torre, el gran líder, el gran formador, el gran partido, del pensamiento, no importa, del pensamiento social. Disculpa. Un corte. No, no te preocupes. Bueno, yo sigo, ¿no? Mientras que vas arreglando la parte tecnológica. Bueno, como te comentaba, entonces, aquí hay que ver varios, para ya ir cerrando, ¿no? Hay que ir pensando, por ejemplo, en el tema de que en hacer política es tomar decisiones y obviamente al tomar decisiones uno se pone, digamos, a consecuencias de las partes que no han sido favorecidas, ¿no? Entonces, ciertamente se van creando odios, enemistades, etcétera. Y a todo eso, como bien señala García, frente a una enorme división que existía y de confianza que existía entre grupos sociales en el Perú. Frente a todo ello, digamos, uno de los ataques que ha sido permanentemente e históricamente repetitivo, ¿ah? O sea, que se puede tomar una decisión sobre ella para no cometer el mismo error, era la idea de que los enemigos, los enemigos los enemigos de la siempre han tendido a tratar de bloquearlos, fomentando el antiaprismo, ¿no? Y el antiaprismo no es un problema de ahora, ¿no? Como muchos, bueno, que realmente el mundo ha cambiado, como Alan García bien lo reconoce, pero el antiaprismo ya se había dado con los mismos cambios de migraciones que se habían dado en el Perú, ¿no? A partir del 40, pero después de la Segunda Guerra. Pero la crítica antiaprista de llamarlo colaboracionista, digamos, con otro grupo, ha llevado a muchos motes que, por ejemplo, de mostrar a NAPA, ¿no? Como aprocomunismo, aprobunismo, llamarlo aprofutimonismo, apromilitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son las consecuencias normales de hacer política. A ver, ¿no es cierto? Sí, cierto. Bueno, sí, dime. No, sí, te voy a interrumpir. El punto, lo que había terminado, en la cuestión de, hay dos puntos que hay que distinguirlo. Ya siempre ha sido el gran líder, el gran creador, el hombre que dentro de las universidades populares, Manuel González Prada, trabajó con los obreros para la reivindicación social y política, pero fue el hombre que no tuvo suerte, que el destino no le dio la oportunidad de ser presidente y que sus luchas sociales fueron apagados y silenciados, no solamente por gobiernos militares, sino porque la izquierda comenzó a quitarle del espacio que él le había ganado pulso, y que su sueño de un momento dado ser presidente y ser un gran transformador no se cumplió. El único premio consuelo en el cual muchos dicen, bueno, fue presidente del Congreso, pero para construir la constituyente, y que él firmó al final como si fuera su gran obra, la cual fue una gran obra de él, pero no solamente del partido aprista, sino de todo el conjunto, las izquierdas, las derechas. Entonces, todo, claro, formaron toda la constitución del 79, y cuál parte nosotros vivimos en ese punto. El otro importante es que Alan, como el gran conductor, no del pensamiento de Aya de la Torre, sino que va a construir el gobierno aprista. Hace la renovación del pensamiento político, lo lleva a la práctica, pero hemos visto, se ha discutido hasta la saciedad la posición que Alan García en este periodo hizo. Bueno, algunas cosas fueron muy acertadas y otras no, pero hay que darle crédito que se esforzó, él tuvo la buena intención, pero no fue el momento adecuado.
al final de su gobierno, que fue desastroso, lamentablemente, en el segundo gobierno se reivindicó, porque comprendió el error que hizo. Dije, no, era una cuestión de joven. Y ahora con la madurez, pienso que esto no se debió hacer, se debió hacer de otra forma. Y en compensación fue que se reivindicó ante las cosas. Entonces, ahí demostró el verdadero liderazgo de él como político, y no solamente como político, sino un transformador, ¿no? Un transformador, que ese le da otra postura ya política e internacional más allá que lo que era de su maestro, que era Aya de la Torre, un gran pensador, un gran filósofo, pero lamentablemente no tuvo la ocasión de concretar su gran proyecto nacional, ¿no? En fin, unos trabajan, siembran y otros las cosechan. Creo que pienso que es el gran punto de partida en la cual ahí es el gran continuador, el iniciador, y Alan García es el que termina todo un proceso, a mi modo de ver, transformación social, que en estos días seguimos con esa tan gran transformación que teníamos, que dejó como herencia, y que bien para mal vivimos de eso y nos nutrimos de ello. En ese aspecto hay que entender que, a pesar que a la centro izquierda nunca se tiró por el otro extremo tan radical que es la izquierda peruana, los más radicales del socialismo radical, comunismo radical. No, el APRA fue un partido centro izquierda muy democrático. Tenían ideas innovadoras de servicio, de transformación, muy acordes, digamos, a las cuestiones necesarias de la socialdemocracia. Ahora, comparando con lo actualmente, es indudablemente mucho más democrático el pensamiento del APRA que lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Una izquierda radicalizada, una idealización ya fuera de los cánones que nosotros conocemos, y que no tiene ni brújula, ni norte ni sur, y que lo único es convirtiéndose en una especie de rapiña, tratando de comer lo más pronto posible y después de abandonarlo. Eso es lo que está sucediendo ahorita en todos los países norteamericanos, Chile, Colombia, Brasil posiblemente, Argentina. Entonces, gobiernos de izquierda que al final no predican mucho y poco hacen, ¿no? Es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, el pensamiento de Alan García, si ponemos en la actualidad, pues indudablemente va a pasar como si fuera derecha, y no lo es, en realidad. Siempre su concepción política ha sido siempre permanente. No es izquierda, no es derecha, pero sí centro izquierda, porque busca el contexto de la socialdemocracia y vive con eso. A pesar que muchos han dicho que Aya de la Torre, dentro de su juventud, inclusive desde la senectud, siempre ha sido un izquierdista revolucionario, pero creo yo que no. Con el tiempo ha ido bajando su nivel, su bulla, pero ya hemos visto en la guerrilla del 65, las guerrillas de Obando y los demás fueron apristas, pero ellos dijeron, no, ¿cómo es posible? Tú bajas solo tu palabra, ya no eres radical, nosotros vamos a ser radical, tú eres un vendido, ¿no? Entonces, de la Puente Uceda fueron ellos. Entonces, te das cuenta cómo con el tiempo Aya de la Torre comprendió que su radicalización al principio no era el camino idóneo y trató de corregir sus propios errores. Pues bien para mal ya fue considerado pues un radical, ¿no? Hasta los años 80 se comprendieron pues que Aya de la Torre ya no fue radical, sino que fue muy, muy moderado. Claro. Yo creo que está todavía abierto el tema. Yo creo que tenemos mucho más que aprender de Alan García. Realmente es un hombre
polémico, trascendental. Y yo creo que no se puede obviar el siglo XX sin fines del siglo XXI sin Alan García. No se puede, no, es imposible, ¿no? Es imposible, claro. Es imposible, es imposible. No puede haber una visión sin él, ¿no? Y bueno, hay muchos elementos que todavía que hay que seguir discutiendo. Yo creo que ya las gestiones de su gobierno propio hay que analizarlos todavía en un contexto mucho más profundo, que podría ser ya de una segunda lectura y cuestión de seleccionar el libro, ¿no? ¿Qué te parece? Así Muy es. bien, ya, perfecto, Cristian. Bueno, solamente queda invitar a todo el público que quiera participar de este taller de lectura, invitarlos para dentro de, estamos primero, sería para el 1 de noviembre, continuar el taller de lectura el día sábado a las 4 p.m., totalmente abierto al público, y el próximo libro, estamos seguros mencionándolos en el cajón de YouTube, donde va a estar colgado, pero lo más probable es que sea el libro ¿cómo se llama? Modernidad líquida, ¿no? De Pau, ¿no? Entonces, lo más probable es que vamos a entrar que en el camino más gente se vaya uniendo, pero hasta ese momento creo que ya no me despido, Cristian, Igualmente. Bueno, agradecerte en primer lugar la invitación a esta charla. Indudablemente es un libro muy bueno de metamemorias, que hay mucho que discutir, indudablemente. Gracias a tu empeño, a la invitación propiamente dicha, y espero que los demás miembros que nos ven en tu canal se acoplen a nuestro conversatorio, porque indudablemente esto va a ayudar a mucho a comprender, digamos, y a ver un nuevo panorama de historia, política y todo, porque ese es el contexto de nuestra vida, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cristian, nos estamos viendo. Gracias a ti, Juanito. Nos vemos.